Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos a vuestro programa favorito de historia. Y hoy tenemos un programa especial, un programa que nos hacía mucha ilusión poder hacer. De hecho, llevábamos ya semanas desde que empezó la cuarta temporada con ganas de poder, pues bueno, llevar a cabo este programa porque me parece bueno, como nos gusta a nosotros, se sale un poco de los temas generales que siempre suelen tocar la mayoría de programas y podcasts que se hacen de historia. Y nosotros teníamos muchas ganas y teníamos la posibilidad de poder hacerlo, así que vamos con ello. No sin antes, como siempre, evidentemente, me toca presentar a mis dos compañeros, tanto a Daniel Caparrós como a Antonio Murillo. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Rafa. Hoy vamos a abrir una temática vamos a tocar una temática que no solemos tocar, pero que es determinante para la historia también. Pues buenas tardes a todo el mundo. Hoy, pues eso es lo que estamos diciendo. Vamos a tocar una cosa que muchas veces se pasa por alto, como es la lengua, pero que va de la mano de la historia. De hecho, si no llegase por la labor de lingüistas, no conoceríamos hoy en día los indoeuropeos, por ejemplo, que es algo fundamental en la historia, bueno, la prehistoria es la historia antigua de Europa y de buena parte del mundo. Y como nosotros no tenemos ni idea de lengua, porque no tenemos ni idea, más de hablar, regular. Pues si me deja Rafa, pues presento aquí a quien hemos traído, a la experta, a que nos cuente un poco de lo que vamos a hablar hoy, que no es otra cosa que las Tours Leonés. Y bueno, para eso hemos traído a Irene Ramos Castellano, que, que estudió Filología Hispánica en la Universidad de León y bueno, aparte también entusiasta de todo lo que tiene que ver con el tema de la lengua leonesa y demás. Y joder, que mejor que ella para explicarnos un poco lo que es este tema y que nos enteremos un poquito. Y bueno, que nos salude también ella un poquito. Hola, ¿qué tal? Bueno, no soy tan experta como están diciendo aquí estas personas, pero bueno, se intentará hacer lo que se pueda. Que sí, joder. Y hay una cosa que es fundamental, y bueno, antes de dejar a Irene que nos haga el programa, como todos los invitados que traemos, hay una cosa Aquí es que cuando es... nosotros nos frotamos las manos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Cuando ha venido Alejandro, ha venido Luis, era como, venga, márcate un programa. Cuando, cuando yo llegué aquí a León, una de las cosas que más me impresionó, más me gustó y que no tenía ni idea, pero ni pajolera idea, es el tema de la lengua leonesa y del guionés, que al final es un dialecto del Astur leonés, si no me equivoco. Y es una cosa súper curiosa, porque sí que el asturiano está ahí un poquito más arreglado y demás, pero el guionés, quedando cuatro zonas en las que sí se habla un poquito más, en los demás sitios se reduce a cuatro cosas que luego nos va a contar Irene. Y joder, me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque al final eso es una cosa súper relacionada con la historia y demás. Y que es una pena que se esté perdiendo y bueno, también es un motivo para hacer este programa para reivindicar un poco el valor de estas cosas como cultura de, de todos además, aunque no seamos leoneses, como nosotros que somos tres cordobeses, pero leche, fueron gente de León y gente de otros sitios también los que repoblaron las zonas de Córdoba y las zonas que pisamos nosotros más a menudo. Así que bueno, antes de dejaros bueno, dejaros no, que no vamos a dejar a Irene sola, pero antes de que Irene empiece a contarnos un poquito, vamos a repasar un poco el contexto histórico de todo esto de todo esto que vamos a ver. Sí, porque Básicamente hay que tener, Antonio, dime, creo que dijo, preparándome el programa, dijo Dani una cosa que me pareció interesante, que era sí, que siempre nos centramos mucho en la historia política e incluso en la historia social de este proceso, bueno, que ocupa la formación del Reino de León, su expansión hacia el sur, los distintos reinos de cristianos de la península ibérica y también el propio Estado andalusí, pero nunca hablamos de qué manera se expresaba y cómo hablaba, en qué idioma hablaba esta gente, ¿no? Siempre, cuando hablamos de sociedad nunca o de cultura, nunca reparamos en estos aspectos, reparamos en otros como pues, procesos de repoblación, de incluso el desarrollo del Camino de Santiago.
pero nunca hablamos de ese desarrollo de esas lenguas romances que empiezan a conformarse en esos territorios. Exacto. Exactamente. Y eso es importante no solo por saber cómo hablaban, sino porque al final el lenguaje forma parte de la cosmovisión de un pueblo, es decir, no solo cómo se expresa, sino cómo entiende y cómo percibe su realidad, ¿no? Porque le pone nombre a esa realidad, le pone adjetivos, le pone, bueno, una forma de referirse y de entenderla, ¿no? Al final, creo que sí, con lo que nos diga Irene, el historiador va a poder entender también cómo funciona y cómo piensa esa gente, no solo cómo habla. O sea, en fin, nosotros dentro de la propia España nos referimos de forma distinta a ciertas cosas y eso va en la zona en la que nos hemos criado, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Que es que se le puede sacar muchas cosas al tema, la verdad. Y como bien dice Rafa, una lengua romance bueno, deriva del latín. ¿Y cómo llega el latín a esta zona? Bueno, cómo llega a España, lo sabemos, pero cómo llega a esta zona es que si los romanos vienen a la península ibérica un poco con la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Ven esto y dicen, chacho, aquí hay mucho oro que quitar, porque luego se queden los mexicanos. Eh, a la zona del norte llegan sobre todo en la época a finales del siglo I antes de Cristo, con Augusto ya y demás, aunque ya hay avanzadillas con Asturica, si no me equivoco, o sea, Astorga. Y hay zonas que no consiguen dominar, pero bueno, el latín se implanta en lo que es el norte de la península ibérica, ¿no? Y una vez implantado el latín, luego como surgen el resto de lenguas que hay en la península ibérica, el astur-leonés va a surgir también en un contexto histórico y geográfico que así por encima vamos a explicar un poco que es el siguiente. Bueno, todos conocemos lo que es la Reconquista, ¿no? Pelayo, su hijo Fabila, que era un máquina, que Eso, se lo comió un oso, que duró 2 años su reinado, del 37 al 39 en el siglo VIII, se lo comió un oso. Que ese hombre no, a lo mejor no hizo mucho por la lengua, pero bueno, por la risa en la historia, es un personaje clave en Legio Novena. El De hecho, caso. que decía Antonio que el propio nombre de León proviene del latín, no tiene nada que ver Sí, se con llamaba la, Legio. no tiene nada que ver con que hubiera leones en la zona, ni mucho No, menos, no, no, que va, que sino va. que proviene de Legio, porque ahí estaba acantonada una legión romana. Claro, no sé si fue primero la segunda y luego ya fue la sexta Gémina, si no me equivoco. Hay aquí una columna que está puesta La como séptima Gémina, creo que es. set- no me acuerdo bien, eso lo podemos mirar y si alguien lo sabe que nos lo ponga en los comentarios. Pero lo importante luego ya cuando estamos ahí con la Reconquista y demás es más que la lista de reyes que hay y todo esto, sino como la expansión de, de estos reinos cristianos, ¿no? Es una lengua que se va a originar, creo yo, luego no lo va a contar Irene, pero en la zona de Asturias, la cordillera Cantábrica y demás. ¿Y cómo se va a extender al sur? Pues buena parte, buena culpa tiene Alfonso III Magno, que es el primero que expande la frontera hasta el Duero, si no me equivoco, a la segunda mitad del siglo IX y principios del siglo X. Este señor va a ser que en su herencia va a fundar, sin quererlo, el Reino de León con García I, que va a ser el primer rey que va a durar muy poquito, lo van a seguir sus hermanos, Ordoño II y Fruela II, si no me equivoco. Y bueno, el Reino de León ya se va a asentar como una construcción política importante durante los siglos X y XI, sobre todo lo que es la realidad de los reinos cristianos de la península ibérica. Luego también muy importante, ya saltándonos una ristra de leyes de reyes que ahora mismo no nos importan mucho, va a ser importante Alfonso VI, porque va a expandir más allá de la frontera, incluso hasta Artajo. Y esto es muy importante porque la influencia cultural del Reino de León se va a expandir más allá del sistema central. De hecho, como luego nos va a contar Irene, bueno, se nota esa influencia también en las zonas de la Extremadura leonesa. Entonces, así un poco a grandes rasgos, porque luego ya no nos interesa, porque ya llega Fernando III el Santo en el 1230, que va a ser el que agrupe la corona de Castilla, agrupará los reinos de Castilla y de León, y ya ahí la influencia del castellano va a hacer mella a partir de ahí, sobre todo con Alfonso X el Sabio, que va a ser que va a institucionalizar el castellano, va a hacer mella en el crecimiento del gionés o del astur-leonés, y va a terminar pues siendo un poco una lengua residual y en decrecimiento.
Lo importante de esto también es el contexto geográfico en el que nos movemos, que es como podemos saber un poco lo que es las tierras del antiguo Reino de León, es decir, las provincias de León, aparte de Asturias, evidentemente, las provincias de León, Zamora, Salamanca y incluso algunas zonas del norte y oeste de Extremadura, pero sobre todo lo que en estas zonas, incluso que digo, donde se mantiene más vivo hoy en día, también por influencia que tuvo el franquismo y demás, a la hora de acabar con esta, bueno, no acabar con esta lengua, sino ponerle un poco en vergüenza a la gente que la hablaba y tal. Se queda un poco más por la zona norte, en Asturias sobre todo, porque en Asturias sí que se ha tendido a institucionalizarlo. Y en la zona oeste, más pegada a la comarca, a la zona del Bierzo, si no me equivoco, y por zonas de Zamora como Aliste y demás. Aunque bueno, eso luego nos lo va a explicar mejor Irene. Yo no sé si queréis añadir algo un poco más así al contexto, porque una cosa así general tampoco hace falta meternos aquí en historia. Simplemente decir que muchas veces, sí, lo que más nos suena es quizás el bable, ¿no? Y ese Astur-Leonés que quizás lo centramos mucho a la zona de la cordillera cantábrica, pero sin embargo, y hace bien Antonio en resaltar que la extensión del Reino de León fue mucho mayor que ese territorio, ¿no? De hecho, la propia Extremadura fue conquistada por el rey leonés, ¿no? Entonces, vemos que si bien a día de hoy, como ya has dicho, pues se trata de una lengua un tanto residual, pero sí tuvo que tener por fuerza mucha importancia en su momento, ¿no? Sí, yo pienso igual. Antonio ha hecho un buen resumen, porque a nivel histórico ya tenemos además programas dedicados a la conquista, a la reconquista y Claro, este no es el programa para eso. claro. Y aquí lo interesante era generar un mapa geográfico de influencia de esa lengua, sobre todo destacando figuras importantes de la historia, pero porque sí tienen una correlación directa con esa expansión y sobre todo, pues como luego comentas, cuando ya el castellano se implanta y dónde queda, ¿no? O sea, y hacia dónde va. Entonces, para mí está perfecto. Yo creo que esa es la pincelada de Pues, historia que hacía falta y ya está. O sea, genial. pues por eso ya vamos a dejar que esta señora hable, por favor, que tengo muchas ganas. Así que, Irene, ¿qué es el Astur leonés? ¿Qué es la lengua leonesa? Empieza aquí por donde te Vale, parezca a ti. vale. Pues yo tenía pensado empezar como un poco por los límites geográficos, pero ya los has dicho tú, entonces. Pero bueno, vamos, que partimos del antiguo Reino de León, que obviamente con Asturias, como bien has dicho, estaba León, Zamora y Salamanca. Y aquí había variedades romances que procedían del latín vulgar y que tenían los suficientes rasgos en común y la suficiente historia en común como para que algunos lingüistas lo denominen dialecto leonés. Aquí, sin ser súper pedante, voy a mencionar a Menéndez Pidal, que no sé si lo conocéis, que es un historiador y filósofo. Sí, Que ya mítico, Menéndez Pidal. Sí, lo conocemos bien, bien. dialecto leonés, lo conocéis. Pues llama al dialecto leonés a una serie de hablas del latín vulgar llegado a la zona que se encuentran por un lado del gallego portugués y por otro lado las voy a referenciar un poco y van a ser las variedades romances que sobreviven más o menos, algunas no, a día de hoy y que se tienen en cuenta. La primera serían las hablas históricas asturianas, que es el nombre con el que se designa a las variedades románicas constitutivas que se hablaban en Asturias y que se conocen como bable. Después está la lengua leonesa que sobrevive, bueno, no sobrevive realmente, se perdió a finales del siglo XV, pero que estaba en los documentos medievales que se refieren a ella, tanto como, como llamándola Astur-Leonés como Leonés, porque al final estuvo en el Reino de Asturias, que posteriormente con la Reconquista fue el Reino de León, entonces, bueno, se llama de la misma manera. Luego quedan los restos dialectales del antiguo romance que sobreviven en las tierras al sur de Asturias, que están denominados, o sea, León, que están denominados leonés o guionés por... literalmente tengo en mis apuntes de la carrera que no estoy nada de acuerdo por grupos de reivindicación súper pequeños, nadie piensa en esto, mentira, en León piensa en esto todo el mundo, pero bueno, se achaca como a pequeños revolucionarios que realmente es mentira. Y Luego tendríamos...
Eso lo confirmo yo, que me lo encuentro todos los días en la calle, ¿eh? Que todo el mundo aquí defiende eso, sea más conservador o menos, de verdad, ¿eh? Total. Sí, sí. De hecho, hace relativamente poco, no sé si era hace un año o así, cambiaron en León, mi ciudad, cambiaron los nombres de las calles y tal, cambiaron las placas y pusieron las placas en castellano y debajo su nombre en guionés. Y esto a todo el mundo le parece muy buena idea. Nadie dijo, oh, qué gasto de dinero, tal. Todo el mundo está comprometido con esto. Lo que pasa es que, bueno, también lo achacan a movimientos sociales y políticos que, bueno, no se pueden separar, pero tampoco hay que achacarlo todo a eso, yo pienso, por lo menos. Vale, en cuarto lugar tendríamos el mirandés, que es el leonés o la variedad románica leonesa que se habla en Miranda do Douro, y también el asturiano o el bable unificado, que es lo que comentabas antes, Antonio, que fue un intento de estandarizar la lengua asturiana por parte de la Academia de la Lengua Asturiana, cosa que ellos han hecho y nosotros nunca. Vale, pues pasamos a hablar de la historia que ya habéis hablado, pero bueno, yo os comento así un poco por encima. Realmente en muchas épocas no pasó absolutamente nada relevante, lingüísticamente hablando, y en otras pues pasó todo, que fue básicamente, bueno, ahora voy a ello. Empezamos por la época prerromana, de la que no se sabe casi nada, solamente se sabe que había pueblos recolectores que no practicaban la ganadería ni tampoco la agricultura, perdón, y no se organizaban en núcleos urbanos. Entonces esto lo que ocasionó fue que tampoco conociesen la escritura y no participaran en las corrientes culturales del mundo antiguo y por lo tanto tenemos muy pocos documentos en los que basarnos o de los que sacar algún tipo de dato o así, de lo que se habla. Más tarde, los pueblos indoeuropeos que se asientan después de los celtas, los más conocidos son los astures, que, cito textualmente, se considera con este nombre al conjunto de pueblos o tribus que habitan las tierras que con posterioridad los romanos convirtieron en el convento jurídico de Astúrica dentro de la provincia de Galaecia. Aquí hay bastantes diferencias entre los astures que poblaban el norte, que tenían, en la cordillera cantábrica, que tenían influencias cantábricas, los astures del sur, que tenían influencias galaicas, y la meseta oriental, que tenía influencias de los báceos y de los betones. De aquí que podemos sacar realmente restos dialectales, sobre todo son hidrónimos, nombres de ríos, que los había célticos o no célticos. Algunos ejemplos de no célticos, por ejemplo, serían el Navia, el Nalón, el Ibias, o los célticos, que podría ser el Sella, el Huerna, el Bedón y demás. Las principales isoglosas que hacen aquí la diferencia, la isoglosa es, bueno, para que nos entendamos, voy a poner el ejemplo de cuando yo estudiaba el andaluz, coño, que se estudia como español meridional, todo por debajo de Madrid, español meridional. Pues la isoglosa sería lo que separa, por ejemplo, Sevilla y Cádiz, que si no me equivoco tienen CCO. Sí. Pues lo separas de Córdoba, que no lo tiene, o Aspiración de la H, que lo tienen en otra parte, bueno, diferentes cosas. Esas son las isoglosas que separan unas zonas de otras. En una misma zona, las diferencias dialectales que se pueden dar. Y en este caso, las diferencias que había solamente se separaban por el río Navia y por el Sella y eran solamente la diptongación de la E y la O breves y la conservación o no de la F a principio de palabra. O sea, en ciertas zonas se decía farina y en otras harina, básicamente. No se sabe siquiera qué zonas eran estas, pero bueno, son las diferencias dialectales que se han encontrado. Vale, llegaríamos a la conquista romana y los astures, porque fueron de los últimos pueblos en someterse a los romanos, esto fue lo que conllevó que la latinización fuera no me equivoco, cuando llegaron lo más importante era pacificar antes que romanizar y tardaron un montón en... se sabe que prácticamente todo el occidente peninsular, en el que se incluye Asturias también, obviamente, está completamente latinizado con la llegada de los pueblos germánicos, que no tengo ni idea de en qué momento es esto, si podéis decir. Los pueblos germánicos, pues cuando llegaron aquí los visigodos, Pero, los suevos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, pero vamos, que no sé fechas. Siglo V. Sí, pero fechas no tengo ni idea, la verdad. Sí, en el siglo Vale. V, sí. Lo que ha dicho, vamos, lo que ha venido a decir Irene, que no se ha escuchado muy bien, que creo que se ha cortado un poquillo, es que realmente esa latinización la van a traer los pueblos germánicos, no tanto Roma, porque el poder romano no es lo suficientemente fuerte en la zona en ningún momento, ¿no? Y eso es curioso porque también nos hace entender cómo estas gentes que vienen ya de por sí vienen adoptando, bueno, esa La cosmovisión cultura y romana. la cultura romana, claro. Sí, menos me parece que el sistema político, que también bueno, no sé de dónde venía, pero de romano, ¿no? Sí, o sea, O se acaba de meter la gamba ahí. Sí, eso el sistema político es una adaptación que hacen de últimas ya, de lo último del Imperio Romano, pero con cosas germánicas, y ¿sabes? su monarquía electiva y todo este tipo de cosas. Exacto. Vale. Pero bueno, que eso al final ahora Bueno, nos da un poco igual. Eso. bueno, pero que al final no calaron tanto como en otras zonas, a eso vamos, vaya. Y que fueron bastante tardíos. Vale, y bueno, ya en la Edad Media, el marco geográfico es lo que alienta a que todas estas zonas que estaban más aisladas por el macizo cantábrico sean el refugio de la nobleza visigótica con la invasión árabe. Entonces, ¿esto a dónde vamos? Pues al Reino de Asturias, que se forma, bueno, sí, el Reino de Asturias con Oviedo como capital en el 718 y se convierte en el primer reino cristiano de la península. Y esto lo que hace es que bueno, poco a poco, con Alfonso I, que esto, antes has dicho Alfonso no sé qué, pero yo tengo Dije apuntado Alfonso I, Alfonso III, porque se van expandiendo hacia el sur. Alfonso III, el que llega al Duero, Alfonso I es el que coloniza un poco lo que es el ámbito cantábrico y gallego, de primera. Es la primera expansión, digamos. Sí, es la primera expansión así un poquito más chica, porque tampoco le daba para más. No llegó a salir de la cordillera para abajo, vaya. Claro. Vale. Pues de este modo se fueron conquistando tierras que estaban un poco despobladas por el conflicto andalusí y es aquí cuando en el siglo IX empiezan a colonizar o repoblar comarcas que antes estaban despobladas, como acabo de decir. Hay algunos nombres que se mantienen a día de hoy, como por ejemplo toldanos, gallegos, bercianos, que fueron resultado de esta repoblación, y con el avance de la Reconquista hacia el sur se les complica un poco dirigir la movida desde Oviedo y es cuando empieza la capital en León. Más tarde, a finales del siglo X, como habéis dicho antes, es cuando empieza toda la decadencia, no pueden frenar a los castellanos, navarros y cordobeses que van para allá y pierden el condado de Portocale y, bueno, pues en el fatídico 1230 León se anexiona a Castilla definitivamente y para siempre. Fatídico, aquí, la verdad así lo tenéis por esos lares. Sí, la verdad que horriblemente. No, nosotros nos metemos en el saco, solo a los de Valladolid. Claro, aquí Valladolid es como para nosotros a veces Sevilla, Rafa, ¿sabes? Tú me entiendes. Perdonadnos un momento si por lo que sea antes se escuchaba un poco regulado o lo que sea, pero bueno, hemos tenido problemas y como decía aquí Rafa, en el rato que hemos estado arreglándolo, que bueno, que lo ha arreglado Irene, ¿verdad? Es que ha quedado como que tenemos un equipo técnico detrás maravilloso. Sí, pero es lo que decía Rafa, que hemos tenido que fichar por la SE para poder arreglarlo. Así que nada, hemos visto aquí un poquito ya el contexto histórico, que se ha entendido bien, pero Irene ha empezado a hablarnos de cosas que se han empezado a cortar, así que hemos dicho, mira, vamos a hacerlo bien porque esto es muy interesante y tenemos que escucharlo todos bien. Así que, por favor, cuéntanos esas cosas de las antiguas lenguas romances, por favor, Irene. Vale. Ha sido literalmente mencionar a Valladolid y se ha empezado a cortar la llamada, solo lo digo, ¿eh? ¿Por qué Así será? como... Vale, pues nos habíamos quedado ahí y va a hablar del antiguo romance y lo que estaba diciendo es que en el antiguo reino no había una lengua homogénea. En la parte occidental se hablaba el gallego y en el norte y el centro se hablaba asturleonés y ahí es cuando empezamos a recibir influencias orientales del romance castellano, que realmente el romance castellano es el culpable de que el romance leonés quedara reducido a unas zonas muy concretas, muy pequeñitas en pueblos y rurales.
Esto es lo que no pasa con Asturias, porque realmente ellos, aparte de haber tenido una mejor actuación en cuanto al dialecto o el idioma, el desplazamiento de la corte a la ciudad de León en el centro de la zona de repoblación deja una región retraída y por lo tanto estas hablas se quedan más en un como con un carácter localista y entre ellos sí que hablan de esto, entonces la lengua sí que se mantiene y sí que está viva, por así decirlo, porque al menos entre la gente de los pueblos y demás se seguía hablando. Sin embargo, en León, que tiene una castellanización muchísimo más amplia, esto ya no solo queda relegado a los pueblos, que sí, también queda como lo que estabas diciendo, Antonio, tú antes, de un habla como para tontos, ¿no? En plan, quien sabe hablar estos dialectos es que es un inculto o demás. Aquí es donde tiene mucho que ver la castellanización, lo que estaba diciendo. Aquí es donde entra la escritura. Desde los primeros siglos medievales, este romance asturleonés fue poco a poco alcanzando la escritura y de esta manera, más o menos en el siglo XIII, es cuando se desarrolla una primitiva escripta asturleonesa. Esto la verdad que no dura mucho, como dijimos al principio de todo, los textos medievales desaparecieron, pero más o menos sobre el siglo XII todos estos textos tenían una tendencia muy latinizante. Sin embargo, en el siglo X ya habían aparecido unas formas romances asturleonesas en las que se veían dejes o dialectos del asturleonés y en el siglo XIII las escrituras notariales ya tienen un montón de rasgos asturleoneses. ¿Qué pasa con esto? Que aparte de la tradición oral, que todavía era muy fuerte, y que hubo un barrio castellano también súper fuerte, sobre todo en el sur, entra Alfonso X, como decíamos antes, y pone la labor de escritura normativa para todo se tenía que utilizar el castellano. Y también llegaron los trastámaras, que imponen el castellano para las clases altas y para cosas de administración, y hace que todos estos documentos que teníamos de notariales y demás asturleoneses en los que se puede ver realmente, como, sobre todo en escritura, cómo se hablaba en aquella época en ciertas zonas, desaparecen todos porque no están bien vistos y porque no eran útiles tampoco, no te podías comunicar realmente con ellos. Entonces, incluso para hacer una actividad económica más simple, como yo que sé, vender una vaca, tenías que comunicarte en castellano y ya no podías utilizar tu habla dialectal. Entonces, todo esto se queda reducido a los entornos rurales y realmente no es muy diferente a lo que pasa ahora mismo. Vaya, que estoy hablando de los trastámaras, pero es que a día de hoy pasa exactamente igual. Obviamente, como consecuencia de la castellanización, pues en Asturias se ha conservado mucho mejor por la geografía y también por el empeño de la gente, sinceramente, y porque también eran más personas y estaba como un poco más pactado ya el idioma. No sé, tenía más fuerza. Aquí en León, sin embargo, era muy poquita gente y muy mal vista. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que a día de hoy sí que es verdad que ahora mismo sí que hay un auge de todo esto, sobre todo porque también hay un auge de la autonomía y demás, y por lo tanto la lengua es una forma yo qué sé, de salvar como nuestras raíces y de intentar tirarlo para adelante. Entonces sí que hay un auge, aparte de lo que comentaba al principio, como una tontería como puede ser lo de cambiar el nombre de las calles o poner como se diría antes o como se decía antes. También hay bastantes autores que están sacando libros en guionés, también cuentos, para que, bueno, pues desde pequeñitos los niños también puedan ver cómo se hablaba aquí y rescatar un poco. También hay cursos de guionés. Esto tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora mismo. No sé cómo se llama, para ser neoparlante de guionés. Tiene un nombre específico, pero ahora mismo no me acuerdo. Y también, que tú, Antonio, sí que lo has visto, me gustaría también hablar de un grupo de música que se llama Durria, que es de Villablino, de la zona de la Ciana de aquí de León, que si alguien tiene curiosidad por saber cómo suena el guionés o cómo se puede escuchar y demás, el chico que canta, que tengo su nombre apuntado, que lo voy a decir ahora, Manuel Sabugo, es de las personas con mejor pronunciación que yo he escuchado en mi vida. Aquí podemos ver, por ejemplo, la chevaqueira, que de esto hemos hablado más veces, que es una TS, que en principio se escribía como L.L y que suena como che, pero que, bueno, al final por comodidad y por lectura, pues lo que antes se llamaba chaciana, ahora se llama laciana, pues porque la gente leía L.L aciana y al final se acabó llamando laciana.
Pero bueno, si queréis escucharlo, la verdad que este grupo es la leche y el señor pronuncia espectacularmente bien. Eso es como el guionés, realmente. Eso luego Y no sé, ponemos en la descripción un vídeo de esta gente, que lo buscamos luego, y el que tenga curiosidad que lo pinche, que lo vea, y que además que está chulísimo, además, cómo suena y eso. si es folk. No sé si a todo el mundo le gustará, pero a mí me encanta, está chulísimo, la verdad. Y bueno, es que también es un poco triste, pero ahí paró la historia. Tampoco es que haya habido más avances de los que os he comentado, de los cursos, que esto no sé cuánto tiempo lleva, pero no sé, me lo voy a inventar. 5 o 6 años, no creo que más. Y es un curso de 3 mesines que sí que te enseñan cómo es el idioma y demás, pero de ahí a que se intente hacer pues como en Asturias, una estandarización de la lengua o que realmente sí que tenga valor en colegios y demás, yo creo que, no sé si me confundiré, pero no creo que lo vea, vaya. Esperemos que sí, pero no creo. Bueno, quién sabe. Bueno. Ya, A mí no sé. hay una cosa que me llama la atención, que es que vemos que el leonés no tiene mayor recorrido, no tiene mayor avance, porque al final se produce esa castellanización del antiguo territorio del Reino de León, ¿no? Y vemos como otros idiomas que sí son, bueno, son oficiales actualmente de España, como el catalán, o en el caso del habla portuguesa de Portugal, al final sí tienen ese desarrollo porque el reino de Aragón es un reino independiente que luego, cuando se une dinásticamente con la corona de Castilla, pues sigue manteniendo esas instituciones y ahí pues su población sigue hablando catalán. Y en el caso de Portugal, pues es un reino independiente que habla portugués. Me parece especialmente curioso cómo, en este caso, el gallego, que forma parte de la corona de Castilla, Claro. y sí se va a mantener con el paso del tiempo y actualmente es un idioma cooficial del Estado español, ¿no? Entonces, vemos cómo sí consigue, y me parece curioso, sí consigue escapar de esa castellanización, ¿no? Lo que no pudo conseguir las distintas lenguas de la rama leonesa. Ya. Es que realmente el asturleonés o leonés nunca fue considerado como una lengua, siempre ha sido considerado como un dialecto y la verdad que las características que hacen a un habla, lengua o dialecto muchas veces ni siquiera tienen muchísimo sentido, pero ahí sí que lo entiendo, por ejemplo, con el gallego o el catalán, porque eran lenguas que estaban primero estandarizadas, todo el mundo hablaba igual, bueno, con sus disidencias de yo que sé, en este pueblo se dice esta palabra del léxico que aquí no se utiliza, pero bueno, todo el mundo hablaba igual y estaba estandarizado y además tenían un nivel de parlantes muchísimo más amplio que el que había aquí. Aquí ya de primeras, a día de hoy y en su momento, siempre ha habido disputas sobre si el leonés es asturleonés, si el asturleonés es asturiano, si, vamos, al final, quién habla más, quién lo habla mejor, quién tal, y al final todo esto son piedras a nuestro propio tejado porque realmente el dialecto o la lengua parte de lo mismo y hemos hablado todos en mayor o menor medida y al final pues nadie tiene la culpa, ¿no? de la geografía, que a ti te dejase un poquito más escondidito y pudieras hablar esto con tus colegas del pueblo, con quien fuera, y nosotros que, bueno, pues era una cosa un poco más llana y, bueno, pues aquí se metió en general. Pero bueno, sí, la verdad que como nunca se llegó a considerar una lengua como tal, pues la conservación no es la misma. De hecho, ni siquiera los protocolos de conservación no sé, no, la verdad que esto me lo estoy inventando, pero no sé si existe un protocolo de conservación de un dialecto. De una lengua, sin embargo, sí, porque sí que lo consideras como algo cultural. Esto, Y, bueno. y sí hay por parte de las instituciones políticas leonesas, hay un compromiso y también hay una masa social dentro de León que esté comprometida con esa recuperación y con esa promoción del guionés. Yo creo que sí, sobre todo lo que decía antes, los últimos años, que ha habido un auge también un poco de la recuperación de la cultura de León y demás. La verdad que el alcalde que tenemos ahora mismo sí que está haciendo bastante por esto.
Y también está el Concello y demás, que son asociaciones que literalmente se dedican solamente a esto y que otros años ni se les veía el pelo y este año sí que hay un día bueno, este año no sé cuántos años lleva, pero hay un día de la identidad leonesa en la que todos los carteles, todas las cosas, todas las bandas son folclore de León. También vino, por ejemplo, Durria, del que hablaba antes, toda la gente que habla leonés, los instrumentos que se tocaban aquí antes y tal. Ahora mismo sí que hay un auge de eso y también hay un auge de la conservación de la lengua. Me da un poco de miedo que sea esto que es un pico y luego vuelva a bajar otra vez, pero bueno, por ahora yo sí que veo a muchísima más gente concienciada con esto y también, bueno, también en el círculo en el que yo me muevo, pues a todo el mundo le da importancia, también te digo, igual hay otra gente a la que no le importa tanto, pero en general yo creo que sí, y sí que se hace por conservar ahora mismo. ¿Y esta conciencia es exclusiva a la ciudad de León o es extensible a otras zonas como la ciudad de Zamora, Eso como quería Salamanca? yo quería preguntar eso, fuera de León, cómo se percibe o cómo se... Yo hablo de los territorios de influencia claros que en su tiempo hubo, ¿no? Cómo se ve eso, ¿no? Vamos, iba a preguntar lo mismo, ¿eh? Pues lo que yo tengo entendido es que no están tan de acuerdo como de tener una lengua guionesa o una lengua leonesa, sino que lo que en Zamora y en Salamanca se intenta buscar a nivel general, hay mucha gente que no, pero bueno, a nivel general son su propio dialecto, lo que se hablaba justo en Zamora, lo que se hablaba justo en Salamanca, que es verdad que no es exactamente lo que se hablaba en León, pero bueno, es súper parecido realmente. Ahí es donde yo quería llegar, porque otra cosa que también me llamó mucho la atención cuando empecé a ver cosas de estas de la lengua. O sea, la lengua en sí es el Astur leonés, ¿no, Irene? Sí. Y luego, ¿cuántos dialectos? O sea, ¿qué diferencia hay? O sea, rasgos fonéticos y demás que nos diferencian aquí un poco de las lenguas estas derivadas del Astur leonés y demás. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? Del castellano que se habla ahora que tiene rasgos, ¿no? No como la lengua como tal. Sí, claro. O sea, ¿qué nos queda hoy en la lengua en esta zona? ¿Qué nos queda hoy de lo que era el leonés o el Astur leonés no de Asturias, sino del sur de Asturias? Vale, pues en el sur, o sea, si quito Asturias, los rasgos que hay más del habla de todo el mundo en la calle es que, sobre todo también, esto no se ve tanto en la ciudad, sino más en pueblos, pero bueno, lo que se puede notar ahora del leonés es que la O final muchas veces se pronuncia como U, incluso en los plurales. Hay mucha gente que dice el año, los años, no dice año ni años. También hay expresiones hechas y frases tradicionales que preservan la F inicial, lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, hay mucha gente que dice fugueira, faedo. Por ejemplo, el otro día que fuimos al faedo, pues es el ayedo y se sigue diciendo faedo porque se conserva. En el Bierzo y en la Ciana es que es diferente muchas veces, aunque sean pueblitos que están a media hora, se habla, bueno, aparte que allí se conservó mucho mejor, se habla totalmente diferente. También hay expresiones hechas, hay en el Bierzo también, que hay un diptongo decreciente. Lo de fugueira, pereiros, que es una así galleguiño, pues eso es el diptongo decreciente. También hay asimilaciones de la secuencia RL en el infinitivo enclítico, esto lo explico ahora, en vez de tocarlo o verlo, se dice tocalu, velu, todas estas cosas se siguen diciendo. Los imperativos con vocalización, en vez de decir la D, dicen una I. Comei sería comed, cantai, cantad y demás. Y luego tendríamos una pronunciación de los infinitivos con E paragógica, o sea, en vez de decir comer, dicen comere, bebere, venire, dormire, tal. Y las expresiones hechas o lexicalizaciones o topónimos con uso esporádico de sonidos autóctonos. Esto es lo que os estaba hablando antes de la H vaqueira, la S, la X. Es que yo no sé hacer la diferenciación hablando de una cosa a la otra. Pero, por ejemplo, en vez de chato, chatu, o en vez de sombra, sombu, o saciana, o la H, el chan y demás. Pero eso sí que es más hacia pueblos, ¿eh? Esto último que he dicho. El resto te lo puedes encontrar por la calle perfectamente hablando. De hecho, no sé si te acuerdas, bueno, es verdad que esto es asturiano, pero no sé si te acuerdas cuando vinieron esos dos paisanos asturianos. Sí. Que apenas, bueno, yo sí los entendía, pero tú estabas en plan. Un día estábamos en un bar y aparecieron un par de asturianos más mamados que la madre que parió
Y empezaron allí una retaíla de cosas que es verdad que, coño, Irene y Óscar, que su señor esposo, aunque suena así, pues, sí se enteran de esto porque están más acostumbrados y demás, pero claro, yo estaba así un poco, pillaba alguna palabra. ¿Terminaste cantando la Asturias Patria Querida? No, pero terminaron cantando la Virgen esta, ¿cómo se llama? ¿Covadonga? No, Covadonga. No, Santa Bárbara bendita, Antonio, por favor. Eso, Santa Bárbara bendita. Terminaron cantando la canción esta de los mineros. Tío, vale, que solo repetían el estribillo los máquinas, pero bueno. Oye, perdón. No sabemos entero. No, sí, vosotros sí. Yo digo ellos. Ellos con la mamatoria que llevaban, sí, se repetían el estribillo. Con muchas Pascuas, también te digo, bastante que se repetía el estribillo. O sea, que Antonio no lo entendió a ciertas cosas, en parte porque iban como aviones y en parte porque no se entiende realmente. Y encima cuando hablan muy rápido es una cosa que cuidado para entenderla, ¿eh? Un poco gaditanos del norte sí son. Pues esos son los rasgos que se ven a día de hoy, si quitamos los asturianos. Pero cuéntanos también los asturianos, porque al final es la lengua que más se preserva y eso. Sí, los asturianos, muchos de los que pone aquí como asturianos, bueno, esto les digo, pone aquí, estos son mis apuntes, pero bueno, también se pueden extrapolar al leonés. De hecho, lo de los diminutivos ina, que lo hemos hablado más veces, que también se hace en Extremadura, ¿no? Ya, eso también quería yo llegar con eso, y perdóname que te corte. Y es que eso me llamó muchísimo la atención porque, si os fijáis, también cantan un poquito, no mucho, no una locura como cantan en Extremadura, pero aquí que se termina en in, los diminutivos en Extremadura es ino. Y seguramente eso tenga que ver por narices con la colonización de la zona de la Extremadura leonesa por habitantes de lo que era el Reino de León. O sea, por narices tiene que ser por eso. ¿Vosotros en Córdoba cómo son los diminutivos? En illo. Illo. Ito, chiquitito, chiquillo, más o menos, sí. Pero es cierto lo del extremeño, es cierto. Tiene sentido que pudiese ser. Claro, de ahí es donde digo yo la curiosidad del entendimiento de las lenguas y demás para entender los procesos históricos. ¿Por qué hablan en Extremadura así? Pues mira, aquí tienes una de las razones. ¿Y por qué se habla en León y en estas zonas de esta manera? Pues por esto mismo. Sí. Es muy curioso. Lo que pasa es que también es bastante difícil el saberlo. O sea, es que lo de la lengua es una movida que no, o sea, es que como no haya cosas escritas o tal, llegar a decir, en plan, fue por esto, es muy, muy difícil. O sea, bueno, hay estudios de toda índole y al final, pues, si te pones, lo sacas, pero decir algo tajante, en plan, fue por esto, es súper complicado, la verdad. Vale, pues voy a lo de los asturianos. Todo lo que he dicho del leonés también se extrapola al asturiano. También tienen lo del año, el perro, también conservan la F latina. Esto lo hacen mucho ellos, nosotros no, que es frecuente el apócope, o sea, quitar la E tras L, R y Z. Por ejemplo, vale, val, o quiere, quier. Lo dicen así, suelen quitar. También, en vez de decir es muy bonito, esto tal, dicen es muy guapo todo el rato, no se dice es muy bonito, esto es muy guapo. De hecho, si dices tiene una casita muy guapa, tiene una casina muy guapa, no se dice es muy bonita ni mucho menos. Los diminutivos, lo que yo dije. También las expresiones coloquiales, las formas dictongadas del verbo, en vez de decir tú eres, tú yes, o tú yeres, tú yes, tú yes. El ye y demás, eso también se dice. Los plurales femeninos se acaban en es. Por ejemplo, les cases o les vaques, así se dice. Y el verbo estar normalmente se quita el es, se dice tar solamente. Y poco más que tengo yo. También es importante, que eso también pasa aquí, nunca utilizamos el pretérito perfecto compuesto, nunca decimos he dormido, no sé qué, dormí, bajé, nunca jamás se utiliza, está totalmente empolvado, aquí no se usa y en Asturias tampoco. Y también el pronombre personal átono se pone detrás siempre. En vez de me dijo, díjome. Eso coloquialmente. Y ya está, no hay más cositas que yo sepa. Siempre hay cosas, pero... Se me hace bonito eso, bueno, se me hace guapo. Lo del díjome me encanta, eso siempre me ha gustado cómo suena, no sé. A mí también que suena
aunque me vaya a matar, pero suena a castellano antiguo. No, joder, pero suena... Esta persona de aquí, ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? que si alguien puede echarte del podcast. No es verdad, pero suena como más grandilocuente. A mí me suena más grandilocuente, Sí, más... híjome, Aquí bonito. estoy. Joder, par 10. Par 10. Luego hay otras expresiones como la de mancarse, que es pues romperte toda la pierna. Sí. No, mancar es hacerte daño, pero poco. Ah, poco. Si tú, yo que sé, me pego contra la lámpara, ay, me manqué. Si te haces daño, es en plan, hostia, qué daño me he hecho. Eso Vale. es en todos los idiomas, exactamente igual. Pero Irene, una cosa, todo esto que has hablado de última, aún dices que sí que te lo puedes encontrar por la ciudad de León, aún hoy en día, incluso en las generaciones más jóvenes y todo, ¿no? O hay una diferencia de generación también en el uso. No, es Todo más. esto... Perdón. No, sí, eso me refería. Si es más diferencia ciudad-pueblo o si la propia ciudad también, todo esto que comentaba. Todo esto que he dicho te lo vas a encontrar todo en los pueblos y en las ciudades, pues ciertas cosas. No es normal que yo qué sé, que te vayas a encontrar alguien que te diga, díxome no sé qué tal puede ser, sobre todo en personas más mayores, pero en personas más jóvenes o en la ciudad, por supuesto que te vas a encontrar ciertas expresiones que se siguen diciendo así. El léxico, lo que decíamos antes de me manqué, me presta, decimos mucho aquí, que es me gusta y demás. Y los diminutivos en ina, aquí nadie te va a decir qué bonito. Pues qué bonito sí, porque no tiene un diminutivo. Qué pequeñito, no, te van a decir que pequeñín, siempre, nunca te vas a encontrar. Pero bueno, cosas así, un poco que se cambie como la forma de decir las palabras, más en pueblos y más en gente mayor. Claro, tiene sentido, claro. Claro que eso es una de las cosas que comenté yo antes, que es es verdad que por lo que tengo entendido, y si no que me corrija Irene, durante el franquismo y demás, en las zonas en las que más se hablaba esto, las personas mayores, que muchas ya no están, que hablaban esto, tendieron como a sentirse mal consigo mismos porque estaban hablando una cosa que se suponía que era vulgar. Entonces, la generación siguiente, sus hijos, nunca hablaron estas cosas. Y por eso hoy se está tratando de recuperar de la gente de la generación pasada, que incluso a muchos les sigue dando vergüenza hablar esto. Sí. Hablar lo que hablaron ellos toda la vida. Decirle, como yo en mi pueblo tengo mis expresiones, y decirle, yo qué sé, a los cacharros de una manera, a la sartén de otra y a la cuchara de otra, por ejemplo. Eso, sin embargo, en Andalucía sí es motivo de orgullo, ¿no? Quizás porque, no sé, la propia idiosincrasia también de los andaluces nos ha hecho defender lo nuestro desde siempre, ¿no? Y Claro. nunca nos hemos sentido, aunque se metan con nosotros, pero eso que recibimos de los Por demás, eso mismo, nosotros nos reímos de eso, ¿no? Entonces, es por eso mismo, Rafa, como se meten con nosotros, pero lo mismo está pasando aquí, creo yo, un poco, o sea, en el tema de mientras claro, pero más... lo que quiere decir Antonio, que esas personas, ¿no? Que como tú dices, durante la dictadura, pues a lo mejor se atacó su forma de hablar llamándola vulgar, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho nosotros que nuestra forma de hablar es vulgar, ¿no? Pero a nosotros nos da eso exactamente igual. Y probablemente cuando salimos de Andalucía forzamos más nuestro acento andaluz. Hombre, si hace falta se fije, no sé, de Córdoba y eres de Cádiz un rato, no pasa nada. Y me parece de verdad bien que pues las generaciones más jóvenes estén tratando de impulsar su cultura y su idiosincrasia, ¿no? Es verdad que aquí también, al estar prohibido vamos, en todo el franquismo, pues tampoco se hablaba y es entre ellos, entre las personas de los pueblos sí, pero por ejemplo, algo muy curioso es que cuando todo esto pasó y la gente quería ir a hacer estudios, yo qué sé, pues se iban a la zona de la Anciana a hacer un estudio sobre el leonés en esta zona, en cómo se hablaba, ¿no? Y si le ibas a preguntar a la señora de turno que sí que sabe hablar y que sí que te sabe pronunciar perfectamente cómo se hace, no quería precisamente por eso. Primero porque todavía seguían teniendo un poco de miedo, que al final el miedo es muy difícil de que se te quite de los huesos. Y segundo porque todo el rato piensan que te vas a reír de ellos. Tú vas con tu equipo, soy periodista, que, que yo vengo interesado, que no soy lingüista o soy historiador o soy lo que sea, o tal, que no me voy a reír de ti. No, no. O sea, no funciona así. Vas a tener que dar un montón de explicaciones y no te van a hablar en sacianiego, por ejemplo.
Sí, incluso como un poco, puede ser como un tono paternalista, ¿no? De no vengo a reírme de ti, esto me interesa, pero como desde una posición superior, ¿no? De a ver vosotros, aquí los de pueblo, qué palabras tenéis pueblerinas, ¿no? Lo pueden ver así, sí, bueno. Pues bueno, Se no sé entiende lo que... si tenéis algo más que añadir a la conversación antes de que se termine el programa. No sé, Irene, si nos quieres contar algo más. Yo la verdad que seguramente me he olvidado de mil cosas, pero ahora mismo no se me olvida nada más. No, a Pues mí si me se ha te han olvidado. parecido, o sea, es que me ha gustado mucho, porque ya no solo por conocer la lengua que, vamos, me lo voy a volver a escuchar el programa cuando lo monte, que siempre lo hago, pero esta vez voy a prestar especial atención para que se me queden ciertas cosas y sobre todo también me ha hecho entender bien lo que hablábamos al principio, el propio desarrollo histórico también, cómo ha ido. A mí me ha llamado mucho la atención una frase que has dicho, que hasta para comprar una vaca ya se usa el castellano, ¿no? Es como, incluso, porque a veces siempre se tiende a pensar que lo institucional es para la institución y que el pueblo llano sigue con su lengua, pero es cierto que también se ve forzado a ese cambio, ¿no? Por el devenir histórico. Y a mí eso, por Claro. ejemplo, me ha llamado la atención. Eso se podría comparar con Un poco otras cosas. lo que nos pasa hoy en día con el inglés de las narices, que muchas veces te lo meten con patata y hasta para ser profesor de historia de España de secundaria tienes que tener un puñetero B2. No, un C1. Un C1, es verdad que es de un C1 ya, espera. Y algo que en su día pasaría con el latín, ¿no? Porque como hablábamos, esos pueblos germánicos llegan latinizados, en su día también venderían vaca en sus lenguas germánicas, dejaron de hacerlo para hacerlo en latín, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho, sobre todo por entender cómo funciona la lengua, aunque haya muchos conceptos que no entiendo, porque no he estudiado eso, pero ha quedado muy claro el recorrido y no solo lo histórico, sino lo actual, ¿no? Ha hilado ahí muy bien cómo hemos llegado a día de hoy, qué situación hay hoy. Y yo creo que es muy curioso y yo te puedo asegurar, Irene, que por lo menos aquí en el sur poca gente conoce eh, siquiera expresiones más cotidianas vuestras. O sea, eso es igual que ocurrirá al contrario. Entonces, bueno, pues para mí era una oportunidad bonita de acercarme a una forma de hablar que en su día fue también el principio, es la que se hablaba en un lugar que fue generador de lo que hoy al final conocemos como... O Claro, sea, es que posiblemente hoy en día, igual no hablábamos castellano, hablábamos Astur Leones todo el mundo, si el reino de León hubiera prevalecido sobre Castilla. claro. Pero ahí están Y los no orígenes habla- también, ¿no? León y Castilla, al final, pues bueno, Castilla fue realmente la que prevalece, ¿no? Y la que aquí, la repoblación y la conquista y la culturalidad castellana, evidentemente. Pero ahí estuvo, ¿no? El origen de todo eso también. Entonces, forma parte Fuera de también. León, fuera de León y nosotros que somos, ya te digo, somos andaluces, hemos estudiado Castilla y León como una fusión total, no encontramos diferencias, ¿no? Nosotros estudiamos el conjunto de España como una unión entre Castilla y Aragón, pero dentro de la corona de Castilla siempre lo hemos visto todo muy homogéneo cuando vemos que evidentemente no era así. Sí, Por eso sí, a sí, mí, enseñar así es un horror, de verdad. Aquí no, la verdad que tenemos la suerte que al menos, aunque en el libro de texto no te lo ponga, el profesor o la profesora de turno te dice, "Tss, esto no fue así, León fue enorme y hizo un montón de cosas". Pero sí, sí, normalmente entiendo que también por acortar es igual que lo que yo os decía antes explicando las isoglosas. Cuando yo me han enseñado el tipo de habla meridional y me dicen Andalucía, es Andalucía. Todos sois iguales y todos habláis igual y tal. Luego se estudia, es verdad, en profundidad como tal, pero no te explican por qué. O sea, yo sé que en Cádiz se cecea, pero nadie me ha dicho por qué se cecea, ¿sabes? Claro, es que y probablemente vosotros veáis lo mismo a un gaditano que un almeriense, pero claro, un gaditano y un almeriense se parecen lo mismo que un gaditano y un gallego. La verdad que los gaditanos son los únicos que de verdad no entiendo mucho, el resto entiendo a todo el mundo, entonces cuando no entiendo digo gaditano, supongo. Pero vea que bueno, escucha más carnaval, mira, yo lo intento ponérselo, pero no puedo. que es un poco lo que nos pasa a todo en España, que lo bonito de España es que tiene una amalgama cultural en un territorio tan pequeño en comparación con otros países, ¿no? Que es una suerte en ese sentido y que, bueno, lo bueno de desconocer implica que puedes conocerlo. Entonces, a veces
Claro, nosotros allí veis Andalucía como una sola cosa, pero bueno, lo bonito es que tenemos tantas cosas que si tenemos tiempo, pues podemos aprenderlas y a lo mejor alguien de aquí ve León y Castilla como una sola cosa y alguien que sea de León, pues te habla del reino de León de la Galaxia, ¿sabes? Que cada uno lo va a enfocar según su interés y según su discurso pero bueno, Sí, prevalece al claro, final. Claro. eso es obvio. Pero aunque a mí lo que decía, como lo que decía al principio, que lo que me resultó muy curioso de llegar aquí fue una de las cosas, fue esto, lo de la lengua, porque no tenía ni idea. Yo sabía algo de que existía el bable, que de hecho un asturiano le dices que hablas bable y lo mismo te pega, Claro, según me dijo Irene. Y claro, yo lo demás pues, no tenía ni idea. Y cuando llegué y me encontré todas estas cosas, dije, hostia, pues coño, es súper curioso esto. Y, joder, pues muchas gracias por haber venido a habernos contado todas estas cosas. Si quieres decir algo más o lo que sea, de verdad, este es tu Muy bien. espacio. Pues sí, muchísimas gracias Irene por estar con nosotros en este programa, porque haya venido a hablarnos de esto, de un tema que teníamos muchas ganas de tratar desde que nos lo comentó Antonio, ¿no? Que creo que fue este verano, incluso ya el año pasado, la temporada pasada ya teníamos pendiente que Sí, te pasaras por aquí y simplemente decirte lo mismo que decimos a todos los invitados, que esta es tu casa y que puedes venir y hablar y echar un ratito agradable con nosotros cuando tú quieras. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y eso, Y gracias por Antonio venir. y Dani, pues nos vemos en el próximo programa. Nos venga, pues ya veremos. está. A Ahora me han ver de qué dado, hacemos el siguiente. ahora me han dado ganas de ir allí a escuchar asturianos borrachos cantando en un bar, la verdad. Lo llevo pensando todo el rato. En mi casa tenéis, ya sabéis. No, Vosotros sí, yo, sí. vosotros a León. Pues nada, chicos, muchas gracias a los tres y nos seguimos viendo y nos escuchamos. Así que y a vosotros, los oyentes, lo mismo. Nos seguimos en las redes Rafa, sociales. una cosa que se nos olvida decir siempre, que ahora tenemos canal de YouTube propio, que soy pesado. ¿Cierto? Tenemos canal de Suscríbete, YouTube propio. dale a me gusta, comparte, todas esas cosas que dicen los youtubers de verdad. Y todo eso, hombre, que si no, no somos youtubers. Es verdad, Antonio, lo siento. Parece que tenemos 40 años de los youtubers. Sí, 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 pero por eso me hace más grande. Mi espíritu sí Seguidnos es en de todas las 40 o redes. más, ¿sabes? Y ahora estamos también, como dice Antonio, en YouTube, así que suscribiros, dar me gusta al vídeo. Y por favor, aunque veáis 10 minutos, pero compartirlo, comentárselo a amigos, a amigas, a tu primo, a tu madre, a quien sea, para que sigamos creciendo. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente programa y hasta entonces cuidaros mucho. Un beso.